Había una época cuando un hombre regresaba a su casa, se quitaba su sombrero, limpiaba su frente y decía, ¡qué bueno es estar en casa! Es una selva allá afuera. Bien, amigos, hoy la selva está adentro. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cuál es la cura de Dios para el desasosiego en el hogar y, por consiguiente, para la paz fuera del hogar? Hoy lo vamos a estudiar. Dios nos ha dado un día de reposo. Muchos no lo usamos. Ni siquiera sabemos mucho sobre ese día. Pero hoy deseo hablarles sobre este tema. ¿Cómo hacer del día de reposo el mejor día? Por favor, leamos en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios le dio a su gente antigua, a la nación judía, un maravilloso regalo. Era el día de reposo y era un regalo. Jesús dijo en Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Todos los mandamientos fueron hechos para nosotros. Verá, cuando adoramos al Señor, esto no lo hace a Él más santo, solo nos santifica a nosotros. Todos los mandamientos fueron creados para nosotros, incluso los que dan gloria a Dios y nos hacen amar a otros. Lo he dicho antes y se lo recordaré otra vez. Dios no nos dio los mandamientos para hacernos retorcer como un gusano en cenizas calientes tratando de guardarlos. Las leyes de Dios son para nuestro bienestar. El día de reposo se hizo para el hombre y no para el día de reposo. Siempre que Dios dice no, simplemente está diciendo no te lastimes a ti mismo. Y siempre que Dios dice sí, sencillamente está diciendo disfruta de la felicidad. Dios dio en el Antiguo Testamento el día de reposo a Israel. Fue un regalo maravilloso. Pero Dios nos ha dado a nosotros algo mucho mejor. El día del Señor, que es la transformación del día de reposo en algo aún más maravilloso. Es el cumplimiento del día de reposo. Hablaremos de esto en un momento. Pero a la familia cristiana se le ha dado un día. Y si usted lo usa adecuadamente y lo disfruta como debe, llegará a ser uno de los mejores y más ricos tesoros, el más valioso en su baúl de tesoros de valores familiares. Bien, la palabra sábado significa reposo. Es lo que la palabra significa. Es una transliteración de la palabra hebrea Shabbat, que significa reposo. No significa séptimo, sino reposo. Es una transliteración de la palabra. Es una palabra tomada del hebreo y transferida al español. Hoy tenemos personas que dicen querer guardar el sábado como lo hacía la gente en el Antiguo Testamento. Pero tenga mucho cuidado, porque si usted piensa guardar el día sábado hoy, o piensa que guardó el sábado ayer, sea muy cuidadoso, ya que el quebrantar el sábado en el Antiguo Testamento significaba muerte. Por ejemplo, en este pasaje de Éxodo capítulo 31, versículo 15, dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Escuche esto. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. ¿Sabe cuál era la pena en el Antiguo Testamento por quebrantar el sábado? La muerte. Si llevaba a cabo cualquier trabajo, por ejemplo, si encendía un fuego en el día sábado, lo mataban. Éxodo capítulo 35, versículo 3. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Si usted dice hoy, voy a guardar el sábado como lo hacían en el Antiguo Testamento, está en un gran problema. Porque si enciende un fuego, es digno de muerte. ¿Encendió usted el motor de su carro hoy?
Incendió un fuego en cada uno de esos cilindros. Encendió usted un bombillo incandescente hoy al mover el interruptor de la luz. Usted comenzó un fuego en ese interruptor de luz. Ajustó usted su termostato, se sintió que estaba haciendo frío y la calefacción se prendió. Comenzó un fuego. Usted cometió un crimen digno de muerte si se ha puesto a sí mismo bajo el pacto del sábado del Antiguo Testamento, que fue entre Dios e Israel cuando existía una teocracia. Ahora, tome su Biblia y permítame mostrarle algo que lo bendecirá. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados, todos estábamos muertos en Cristo, y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, tenemos una naturaleza pecadora, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús resucitó, aleluya, resucitamos con Él, perdonándoos todos los pecados. ¡Gloria a Dios! Estábamos muertos, ahora estamos vivos, estábamos en pecado, ahora estamos perdonados. Y continúa diciendo en el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bien, en tiempos bíblicos, si un hombre cometía un crimen y se le declaraba culpable, el encargado de la corte anotaba los crímenes que él había cometido, y cuando se ponía dicho hombre en prisión, clavaban este certificado de deuda en la puerta de su celda. Y se le llamaba un certificado de deuda, o el acta de los crímenes contra la ley. Jesús simplemente tomó esa acta de los decretos que existía contra nosotros como criminales contra el Rey del Cielo, y Él la anuló. Jesús quitó la deuda. Él simplemente le puso el sello consumado es, que significa pagado en su totalidad, cancelado con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Él selló el acta, pagada en su totalidad, y la arrancó de la puerta, librando a los presos, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfantes sobre ellos en la cruz. Satanás persiguió a Jesús hasta la cruz. Fue lo peor que pudo hacer, porque lo que parecía ser su victoria fue su mayor derrota. Y Jesús, por medio de su muerte, destruyó al que tenía el poder de la muerte, que es el diablo. Eso es en el verso 15. Mire el verso 16. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Literalmente, Shabbat. En el manuscrito original no aparece la palabra día, sino solo reposo. Versículo 17, todo lo cual es la sombra de lo que ha de venir. La sombra de lo que ha de venir. Los sucesos venideros dejan ver su sombra. El día de reposo era una sombra de las cosas por venir. Nunca permita que le digan, oh, usted ha encendido fuego en el día sábado, debe ser apedreado. Ni permita que le digan, usted hizo un viaje el día sábado, lo violó y fue demasiado lejos, debería ser apedreado. No deje que nadie lo juzgue. Ese era el pacto del sábado, ese era el pacto del día de reposo entre Dios e Israel. Era la sombra de las cosas por venir. Bien, allí está mi sombra en el piso sobre el escenario. La luz está ahí arriba y la sombra está aquí abajo, y aquí estoy yo. ¿Cuál soy yo? ¿Esto o esto? Bueno, aquí estoy, esa es la sombra. Por favor, escúcheme, escúcheme. ¿Ha visto alguna vez a un perro persiguiendo la sombra de un pájaro en el suelo? ¡Wow, wow, wow, wow! Él persigue la sombra y el pájaro está allá arriba. Esta gente que aún trata de guardar el pacto del día sábado, el sábado del Antiguo Testamento, persiguen sombras. Están persiguiendo sombras. Jesús es el cuerpo. El día de reposo en el Antiguo Testamento era solo una sombra del Señor Jesucristo. El cuerpo es de Cristo. El sábado es la sombra que apunta hacia el cuerpo. No pase por alto a Jesús. Es por ello que Jesús pudo decir en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Yo os haré descansar. Yo soy tu reposo. He hecho una nueva creación. Ahora estoy sentado a la derecha del Padre. Se ha cumplido, consumado es, está cancelado todo. Ahora, el Señor Jesús es nuestro reposo consumado. Ahora permítame señalar algunas cosas. Esto es el por qué nosotros celebramos el primer día de la semana.
Este es el día del Señor. El domingo es el día que nos reunimos para adorar. ¿Por qué? Porque Jesús reventó las ataduras de la muerte y salió de esa sepultura en el primer día de la semana. Y se le llama en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, el día del Señor. Al día del reposo nunca se le llama el día del Señor en el sábado del pacto del Antiguo Testamento. Pero la nueva creación del reposo del Calvario se llama el día del Señor. ¿Cuál es la diferencia? Primero, el sábado del pacto habla del trabajo consumado de la creación. El reposo del creyente habla del trabajo consumado de la redención. El primero trata con la vida natural, el nuestro con la vida sobrenatural. El primero trata con la vida de Adán, el nuestro con la vida en Cristo. El primero conmemoró el trabajo de las manos de Dios, este conmemora el trabajo del corazón de Dios. El primero fue una demostración del poder de Dios, este demuestra su gracia. El primero fue dado a Israel, este fue dado a la iglesia. El primero es un día de ley, este es un día de amor. Y los que insisten en guardar del Antiguo Testamento el pacto de reposo están en el lado equivocado del Calvario. Aún persiguen sombras. Espero que lo comprenda. Jesús dice, venid a mí y os haré descansar. Ahora, esto es del Señor, porque si lo hace en un instante se meterá en problemas. Porque usted se va a dar cuenta que va a quebrantar las reglas del sábado del Antiguo Testamento cada vez que se mueva el pacto con Israel. Esto no significa que hemos desechado los 10 mandamientos que dicen, acuérdate del día del reposo para santificarlo. Simplemente lo vemos como el cumplimiento supremo que se aplica a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Es un día santo? Claro que sí, es un día santo, es el día del Señor, porque es el día del Señor. Pero es un día de amor y no legalismo. Pastor, ¿es correcto mirar televisión el domingo? ¿Está bien ir a ver un partido el domingo? ¿Es correcto ir a un restaurante el domingo? ¿Está bien leer el periódico el domingo? ¿Puedo jugar béisbol el domingo? ¿Puedo salir a navegar en un bote el domingo? ¿Puedo ir al supermercado el domingo si se nos acabó la leche? Buenas preguntas. ¿Sabe qué es lo único malo con estas preguntas? Se las hizo al hombre equivocado. No es mi día. Es el día del Señor. Es el día del Señor. Pregúntelo a Él. Señor, ¿cómo puedo adorarte en este día? ¿Cómo puedo tomar este día y darte gloria, darte reverencia y darte alabanza para que al final del domingo pueda decir, Señor, este fue tu día? Yo sé lo que algunos de ustedes dirán, pastor, todos los días son santos para mí. Es cierto. Pero el día del Señor es extra, especial. En el tiempo restante deseo darle 3 principios que le ayudarán a guardar lo que considero es el maravilloso día del Señor. ¿Sabe usted lo que es el día del Señor? Es tomar tiempo para Dios. ¿Ha jugado alguna vez fútbol y ha necesitado un intermedio? Es el intermedio para Dios. Y aquí están...
Tres principios que sugiero a los padres y madres que Dios les ha dado para hacer de su hogar un hogar ganador al guardar el día del Señor. Decimos tiempo libre para Dios. ¿Cómo hacer del día de reposo el mejor día? Ahora, usted debe hacer de este día un día santo, un día saludable y un día feliz. ¿Lo anotó? Recuerde estas palabras. Haga de este día, el día del Señor, un día santo. Hágalo un día saludable. Hágalo un día feliz. Al usted hacer una pausa para Dios. Ahora, tome tiempo para adorar y santificar el día del Señor. La Biblia manda a los cristianos del Nuevo Testamento a congregarse para adorar. Hebreos 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se nos ha mandado congregarnos como hermanos y hermanas para adorar. ¿Y cuándo lo hacemos? La iglesia en su inicio lo hacía en el primer día de la semana. Recuerde Hechos 27, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba. Por ello tome un día, el día del Señor, y dedíquelo para venir a la iglesia y adorar al Señor. Padres, escuchen muy cuidadosamente a su pastor. Una de las mejores cosas que puede hacer en su hogar es hacer un hábito del asistir a la iglesia. Bien, lo que necesitamos no es solo enseñarles a los hijos la industriosidad, sino también la tranquilidad. Tome el día del Señor y repose. Tome una siesta en el día del Señor. Una de las mejores cosas que puede hacer es tomar una siesta. Un hombre que corta leña no pierde el tiempo cuando afila su hacha. Usted cortará más leña si aprende cómo hacer de este día un día santo. Hágalo un día saludable, hágalo un día feliz. Creo que el domingo debe ser el día más feliz de la semana. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué la iglesia desde su inicio se congregaban los domingos? Porque Jesús salió de la sepultura en un domingo. Les diré esto a ustedes, que después de la resurrección de Jesucristo, no existe una nota pesimista o negativa en el Nuevo Testamento. Después de la resurrección de Jesucristo es una celebración y gozo. Todos los días del Señor son Pascua. Nos ponemos felices. En Semana Santa, pero deberíamos entrar aquí con la luz del sol del mediodía en nuestros rostros todos los domingos. Él está vivo, Él resucitó, gocémonos. Tome este día y adore al Señor en su día. Tome este día y descanse en Él. Tome este día y gócese en Él. Es el día del Señor. Este es el día que creó el Señor. Un día de alegría, no de tristeza, de amor, no de legalismo. Permita que haya gozo en su hogar hoy. ¿Qué sucedió con los almuerzos del domingo que solíamos tener, donde la familia se reunía, comían, reían, conversaban y se demostraban?